Hola, bienvenidos al capítulo 3 o el tercer módulo sobre ORM o Object Relational Mapping. En este capítulo les voy a mostrar eh, cómo el ORM realiza la conversión de tablas, o mejor dicho, cómo realiza la conversión entre modelos o de modelos a tablas, tomando la información que está definida o que definimos en el capítulo anterior en el modelo, y cómo a partir de aquí crea las tablas SQLs dentro de una base de datos de SQL. Bueno, ¿cuál va a ser la base de datos? La base de datos es ORM. Y las tablas que se van a crear son una que se llama device y la otra que se llama interfase. Bien, para eso vamos a ir al gestor de Postgres que tengo instalado en mi máquina, y vamos a crear la base de datos porque la base de datos tiene que estar creada o tiene que existir. Entonces, lo que vamos a hacer es acceder, perdón, acceder al gestor de Postgres. Se hace a través de PSQL, digamos, el comando PSQL, y le voy a decir que voy a hacer login allí con el usuario Postgres. Otra forma de hacerlo es a través de la aplicación desktop o gráfica que puedan tener instalada. O sea, es recomendable tener estos, ¿sí? Donde, bueno, aquí tengo dos versiones de PostgreSQL, la 10 y 14. Aquí estoy usando la 10, veo las tablas que tengo, la base de datos que tengo creada, perdón, y aquí podría entonces crear una base de datos, ¿no? Y, bueno, luego garantizarle derechos al usuario, etcétera, etcétera, y dejar todo creado para poder seguir trabajando desde el ORM. Sin embargo, lo voy a hacer desde la línea de comando, eh, o desde el gestor SQL. Vamos a ingresar, entonces, aquí estamos. Esto me está diciendo que acabo de hacer login con el usuario Postgres, y aquí voy a crear una base de datos. Esto se hace con el comando create database, y le voy a llamar ORMDB. Eh, Aquí me acaba de crear la base de datos, de tal forma que si yo veo con el comando /L invertida, o barra invertida L, veo aquí que se acaba de crear la base de datos. Lo mismo creo veríamos, bueno, primero voy a asignar derechos, después voy a ir a verificar la aplicación gráfica. Bueno, que está creada la base de datos ORM, sin embargo que no hay ningún usuario que tenga privilegios esa, sobre esa base de datos. Para poder asignar derechos, lo que utilizo es otro comando de SQL, que se llama es el grant all, y aquí le voy a decir que sobre la base de datos ORMDB le voy a dar todos los privilegios al usuario Postgres, porque es el que yo tengo declarado eh, aquí en el settings, ¿no? Dije que iba a usar con usuario Postgres. Si ahora hiciera lo mismo, eh, perdón, me faltó. Ok, a ver. No, ok, esto pasa siempre que uno se olvida de poner la coma, punto y coma, perdón. Aquí, y vamos a ir
Entonces, para no escribir tanto, lo voy a copiar, que lo tengo aquí. Es Grant All Privileges on Database, se llama ORMDB, y esto se lo vamos a asignar al usuario Postgres, ¿sí? Y allí me avisa el gestor de Postgres que los derechos sean asignados, y si ahora veo sobre la base de datos ORM, tengo al usuario Postgres con todos los privilegios que necesito, que fueron todos, digamos, ¿no? Bien, salimos de aquí con barra invertida Q. Si ahora les muestro la interfaz gráfica de Postgres del gestor, vamos a ver, aquí hago un refresh, y debería ver, aquí está, debería estar la base de datos creada. Sin embargo, esta base todavía no tiene tablas. Eso debería verse en schemes, ¿sí? No tiene tablas. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora a través justamente de los ORM. Bueno, para empezar a decirle el ORM a nivel de tablas, luego viene la parte de comandos, pero que convierta en modelo todo lo que están en modelo de datos, todas las clases que están en model, lo convierta en models, perdón, los convierta en tablas SQL, se utilizan determinados comandos Python a través del manage_page. ¿Sí? Lo primero es el show migrations, que me va a mostrar todas las migraciones que se han hecho, o las conversiones que se han hecho desde modelos, desde models a SQL. Bueno, lo que vemos aquí, hay algunas que son propias de la base de datos. Por ejemplo, tiene que crearse una serie de tablas en la base de datos que tienen que ver con la autorización, con las autorizaciones, con las sesiones, con los content types, todas cosas que deben crearse, tablas que deben crearse, y las migraciones propias de mi aplicación. Como ven, no hay ninguna migración hecha, entonces vamos a hacer la primera migración, ¿sí? Para que se creen todas las tablas correspondientes. Bueno, eso se hace también con un comando de Python, en el manage_page también, que se llama main migrations, ¿sí? Y entonces, aquí se hicieron las migraciones, específicamente las migraciones correspondientes a mi aplicación, que no estaban realizadas según, no se habían hecho según la muestra anterior, ¿sí? Y aquí se crearon las dos tablas, la tabla device y la tabla interfase, y esas migración se llama 001 inicial-inicial.py. Si ahora vuelvo a mostrar las migraciones, ahora dentro de la aplicación aparece la migración, dentro de app1 aparece la migración que acabo de realizar. Sin embargo, no están aplicadas. Para poder aplicar la migración realizada, entonces lo que hago es, le digo a ORM que ejecute migrates. Al ejecutar migrates, entonces las migraciones, todas las migraciones, que corresponden a mi aplicación y las que correspondían digamos,
a la base de datos, a la que deberían realizarse cuando se creó la base de datos, y según se especifica en settings, bueno, esas migraciones también debían ejecutarse, si ya, como pueden ver, están todas ejecutadas. Al hacer esto, entonces, es donde aparecieron, o cuando aparecieron las tablas en SQL. Vamos a volver a ingresar con PSQL. Vamos a ir con el usuario Postgres, pero ahora vamos a ir a la base de datos ORMDB. Nuevamente nos pide el password, este que está acá. Ahora estamos sobre la base de datos ORMDB. Si hiciéramos barra invertida L, veríamos las bases de datos, y para ver las tablas es barra invertida D. Y entonces acá están todas las tablas creadas dentro de la base de datos que son necesarias para que la base de datos funcione, entre ellas las dos que han sido creadas por mí, ¿sí? O que salieron del modelo. Todas las demás forman parte de las tablas default que se deben crear cuando se crea una base de datos en Postgres y se la va a manipular desde Django, y las crea justamente ORM, ¿sí? Todo esto lo hizo ORM, o el ORM llamado Django. Entonces ya tenemos las tablas, no tenemos elementos todavía, ¿no? Obviamente no tenemos registro. Si hiciéramos un select all from, y vamos a ver app1 device, no hay nada, siempre punto y coma, porque todavía no hemos agregado ningún registro. Voy a salir de aquí y voy a mostrarles exactamente qué es lo que hizo esa migración. La migración, repito, Show Migration, esta migración que se creó, que es la 001 inicial. ¿Sí? Bueno, eso se hace para ver qué hizo esa migración. Perdón. Vamos a ver el comando SQL Migrate del ORM, Python 3, manage SQL Migrate. Se le dice la aplicación y se le dice cuál es la SQL app1. No, acá hay me falta Python 3. Y entonces aquí vemos lo que hizo el ORM. El ORM, para crear las tablas, generó a partir del modelo, de lo que he definido en el modelo, generó un template de SQL, llamémosle template, donde están los comandos SQL necesarios para poder crear las dos tablas, ¿sí? De los modelos, device e interface, creó las tablas, a donde definió el primary key, donde definió el tipo de, bueno, los dos atributos, name y vendors, para la tabla device. Lo mismo hizo para la tabla interfase. Y luego aplicó aquí las restricciones que tienen que ver, bueno, digamos, las restricciones que tienen que ver con el ordering, con el unique, que son estos constraints que hay aquí, y con el foreign key, siendo el foreign key de la tabla interfase en el campo, como ven aquí, en el campo device, es un foreign key de la clase, perdón, en el campo device de la tabla interface hay un foreign key que es una instancia de la clase device. Esto es lo que está especificado aquí en esta instrucción SQL. Entonces, esto es lo que deberíamos haber hecho en SQL, bueno, y obviamente el commit al final para la generación de esas tablas, ¿no? Esto es lo que deberíamos haber hecho en SQL.
Y sin embargo, estos tres comandos, el show migrations, ¿recuerdan? El show migration, el main migrations, perdón, el main migrations y el migrate son los básicamente main migration y migrate. Migrations son los dos comandos, main migration y migrate, son los dos comandos de Django que el ORM tomó y transformó en comandos SQL, obviamente para la creación de las tablas dentro del gestor, en este caso gestor de Postgres. ¿Sí? Si vengo a la interfaz o a la aplicación, ahora voy a hacer un refresh, ¿sí? Y dentro del ORM, en Schemes, ahora yo debería tener las tablas. Esto está, a ver, en esta versión. A ver, déjenme ver Schemes. Acá. ¿Sí? Y en las tablas, aquí tenemos la tabla device y la tabla interfase, y obviamente, si yo quisiera ver datos, no hay, que es exactamente lo mismo que les mostré, bueno, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es lo que ejecuté en la línea de comandos, y obviamente no hay datos todavía. Bien, entonces, esto es lo que vamos a ver en este video, y ya en el próximo vamos a ver cómo el ORM, no solo a nivel tablas o a nivel de traducción del modelo a tabla, funciona, sino vamos a ver cómo el ORM funciona con las instrucciones propias para agregar datos y consultar datos en una tabla SQL. Los veo en el próximo video entonces.